Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Blanca y hoy les traigo esta hermosa cartera mini bag. Para la parte externa utilicé un material sintético y para el interior utilicé una tela que se llama gros. Lo primero que haremos serán los moldes. Como siempre les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que lo puedan descargar e imprimir en tamaño real. Y a continuación les voy a mostrar lo que vamos a necesitar. Tenemos todas las piezas cortadas con su forro. Y los insumos que vamos a utilizar se los dejé detalladamente en el PDF de la moldería. Comenzaremos la confección colocando el cierre en la pieza delantera. Enfrentamos derecho de cierre con derecho del material y en esta parte donde comienza la curva superior vamos a doblar el cierre de esta forma y vamos a sujetar. Luego unimos las piezas con una costura hasta donde termina el otro lado de la curva. Y el otro lado del cierre lo vamos a coser en la otra pieza, pero de forma contraria, igual a la pieza anterior. Lo siguiente que haremos será ponerle el vivo a cada una de las piezas. Pero primero vamos a forrar el espagueti de esta forma, para que se nos facilite a la hora de coserlo a la pieza. Y en cada lado a 3 centímetros desde la parte superior vamos a hacer pequeñas marcas en ambos lados y en ambas piezas. Y luego le vamos a colocar el vivo de esta forma para coserlo a partir de la marquita que hicimos. Y vamos a coser por todo el contorno hasta llegar a la otra marca. Y de la misma forma le colocamos el vivo a la otra pieza. Lo siguiente que haremos será colocar el fuelle, pero antes vamos a marcar el centro a todas las piezas. Luego haremos coincidir las marquitas de esta forma y sujetamos para luego coser. Y de esta forma vamos a unir ambas piezas al fuelle. En el siguiente paso vamos a coser el porta medialunas y la correa. El porta lo doblamos de esta forma y le vamos a pasar un pespunte a cada lado.
La correa o manija la doblamos de esta forma y también le pasamos un pespunte a cada lado. Lo siguiente que haremos será coser la media luna bien centrada en uno de los extremos del fuelle y la correa la vamos a coser en el otro lado. Pasamos a armar el forro. Lo primero que haremos será coser el bolsillo. Le haremos un doblez de esta forma y cosemos. Luego lo vamos a unir en una de las piezas bien centrado. Lo sujetamos y cosemos. Lo siguiente que haremos será coser el fuelle. Primero vamos a marcar el centro de todas las piezas. Luego vamos a sujetar y a coser el fuelle de la misma forma que lo hicimos con las piezas externas. En la otra parte vamos a coserlo de la misma forma, pero en la parte inferior vamos a dejar un espacio sin coser para darle vuelta. En el siguiente paso vamos a unir ambas piezas. Le damos vuelta al forro, luego lo vamos a introducir en la pieza externa, hacemos coincidir los laterales del fuelle y sujetamos. Luego las vamos a unir por todo el contorno. Haremos pequeños cortes en toda la curva, pero sin llegar a tocar la costura. Luego le damos vuelta sujetamos todo el contorno para ir dándole la forma curva. Y le pasamos un pespunte por todo el borde.
Lo siguiente que haremos será coser la abertura que dejamos para darle vuelta. Le colocamos el deslizador y luego le cosemos el tope. Y por último le sujetamos el mosquetón con un remache. Y así termina nuestro video de hoy. Hasta la próxima, amigos.